Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del curso de urgencias pediátricas. Ay, no dejé mi cámara sin prender, así los veo a todos. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro. Pedimos disculpas por esta demora. Igual no vamos muy atrasados de lo que siempre arrancamos, son 14:15, así que estamos dentro del horario estipulado aproximado. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a la doctora Ingrid López, que es pediatra de urgencias de nuestro servicio dentro del staff del SUEP, que nos va a presentar en este contexto de estas situaciones neurológicas que habíamos empezado a abordar la semana pasada con la doctora Analía, en este caso con la doctora Ingrid, el tema que es ataxia aguda en la urgencia pediátrica. Así que Ingrid, ya te doy el paso a vos. Bueno, perfecto, Puedes gracias, comenzar Belu. cuando quieras. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente mil disculpas por el inconveniente del internet y creo que la mejor forma va a ser de no prender la pantalla porque se me corta mucho si lo hago. Así que disculpen por el horario. Vamos a iniciar la charla de ataxia aguda en pediatría. El objetivo de esta charla es reconocer el abordaje inicial del paciente con ataxia aguda en la urgencia. Vamos a identificar las etiologías más frecuentes y las potencialmente graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Denme un segundo que no está queriendo pasar. Bueno, como sabemos, la palabra ataxia proviene de la palabra griega atactos, que significa pérdida del orden. La ataxia aguda se define como la alteración de la coordinación motora voluntaria y del equilibrio, así como la falta de organización o modulación del movimiento con una duración menor a 72 horas en un paciente previamente sano. Y este se manifiesta más comúnmente como una marcha inestable. Y en los niños más pequeños, la primera manifestación es que se niegan a caminar. Existen causas neurológicas y no neurológicas. La principal preocupación en la evaluación inicial es excluir las causas graves de este síndrome clínico, incluidas las infecciones del sistema nervioso central y las lesiones masivas, al mismo tiempo que se reconoce la naturaleza esencialmente benigna de la ataxia aguda en la mayoría de los pacientes. La ataxia infantil puede abordarse desde el punto de vista diagnóstico considerando el curso temporal y la presencia o ausencia de anomalías neurológicas asociadas. En todas las formas de ataxia infantil, el resultado está determinado en gran medida por la etiología. La más frecuente es la ataxia postinfecciosa seguida de las intoxicaciones. Bueno, en este cuadro vemos un estudio que se realizó en Italia. Es un estudio multicéntrico, retrospectivo, que se realizó en 11 servicios de urgencias pediátricas. Este fue realizado en abril del 2019. En este se pudo evaluar las causas y el manejo de la ataxia aguda en torno a las salas de emergencias pediátricas y se pudo identificar las características clínicas predictivas de una patología neurológica clínicamente urgente. En este se pudo concluir que la causa más frecuente de ataxia aguda es la postinfecciosa, pero que las patologías neurológicas clínicamente urgentes representan más de un tercio de los casos. Los signos focales y meningios, la hiporreflexia y la oftalmoplegia fueron las banderas rojas de este estudio. Y como otras características con una asociación menos sólida son las convulsiones, el deterioro de la conciencia que debe tenerse en cuenta durante la evaluación de la ataxia aguda. La prevalencia, como sabemos, la presencia de las consultas de ataxia no son muy frecuentes, representan apenas el 0.02%. Algunas series refieren una prevalencia de ataxia en pediatría de 26 por cada 100.000 pacientes, pero estas series no hacen referencia al tiempo de presentación. Y como sabemos, como dijimos antes, va a variar en torno a la causa, la etiología. Sé que es repetitivo, pero vamos a volver a decir que la ataxia aguda cerebelosa es la más frecuente, representa el 30 a 50% de los casos.
La clasificación y etiología. La clasificación de la ataxia es muy variable, pero la podemos desglosar en función del momento de la aparición en ataxia congénita o adquirida. En función a la evolución puede ser aguda, recurrente o intermitente o crónica progresiva. En cuanto a los grupos de origen, tenemos la ataxia cerebelosa, la ataxia vestibular y la ataxia sensorial. Y en cuanto al grupo etiopatogénico, tenemos la ataxia infecciosa o parainfecciosa. A este grupo, como para ir nombrando, pertenece la cerebelitis aguda, la mielitis transversa, el síndrome de Guillain-Barré, el virus Epstein-Barr, el coxsackievirus, las encefalitis por paramyxovirus, enterovirus, la tuberculosis, la varicela zoster, que es la que está más relacionada a estos cuadros, y también, entre otros, el Mycoplasma pneumoniae. También tenemos la etiología tóxica, donde es más frecuente encontrar el alcohol, la encefalopatía por plomo o por monóxido de carbono, las benzodiazepinas, opioides, antihistamínicos, algunos anticonvulsivantes y antitusivos. Tenemos las causas neoplásticas, donde podemos encontrar el tumor cerebeloso frontal, el neuroblastoma, tumores continuos, tumor de médula espinal. Podemos tener causas vasculares, donde se encuentran las malformaciones arteriovenosas, las vasculitis, el ictus isquémico, la hemorragia intracraneal. Tenemos causas traumáticas, donde podemos encontrar hemorragias y edema cerebral agudo. Tenemos causas psicógenas, como el trastorno de conversión. También tenemos, entre otras causas, la hidrocefalia, las migrañas complejas y algunas causas congénitas. Bueno, según el origen, hace rato nombramos a la ataxia de origen cerebeloso, vestibular y sensorial. La ataxia cerebelosa se caracteriza por una incoordinación motora manifestada por la amplitud exagerada de los movimientos, con hipermetría, con prueba dedo-nariz-dedo alterada, con una dificultad para componer un movimiento de manera adecuada, que lo conocemos como asinergia, o realizar movimientos rápidos y alternantes, que lo conocemos como la adiadococinesia. Los movimientos voluntarios en la ataxia cerebelosa suelen ser lentos, de trayectoria irregular, entrecortada y con oscilaciones. Este es el típico temblor cerebeloso o temblor de intención. La marcha es inestable, el paciente tiene dificultad para caminar en tándem, que es cuando uno intenta que el paciente camine a lo largo de una línea y el paciente no puede mantenerse en la línea, y hay una elevación exagerada de los pies, aumento de la base de sustentación. Sí es característico que ninguno de estos signos se empeore con la oclusión palpebral, es decir, tenemos un Romberg negativo. Y la clínica también puede variar en función a la región afectada. Si está afectado el vermis, puede aparecer nistagmus, oscilaciones cefálicas, inestabilidad postural y marcha inestable con aumento de la base de sustentación. O si la zona afectada es la zona intermedia o lateral del cerebelo, se puede presentar con hemiataxia, hipotonía ipsilateral, dismetría, temblor y disartria, lo cual es variable. Por lo que podemos concluir que en la ataxia cerebelosa vamos a encontrar temblor de intención, dismetría, nistagmus y disminución del tono. Algunas entidades que pertenecen a este grupo puede ser la ataxia cerebelosa aguda posinfecciosa, la cerebelitis, la encefalomielitis aguda diseminada, intoxicaciones, tumores, ataxia postraumática. Y bueno, ahora vamos a pasar a la ataxia de origen vestibular. Si pensamos en una ataxia de origen vestibular, vamos a ver que esta se va a caracterizar por la presencia de fenómenos puramente estáticos en ausencia de ataxia cinética. Este va a presentar una marcha inestable, de preferencia con inclinación a algún lado determinado, y va a empeorar con la oclusión palpebral. Es decir, en este sí encontramos un Romberg positivo. También encontramos vértigo y nistagmus horizontal. Este puede asociarse a cefalea, náuseas, vómitos y alteraciones auditivas, y también pueden estar presentes palidez, sudoración y taquicardia.
Este es muy difícil de diferenciarlo de la ataxia cerebelosa en niños muy pequeños. Y a este grupo pertenecen algunas entidades como la migraña vestibular, el vértigo paroxístico benigno y la neuritis vestibular. En este punto sí es importante aclarar los conceptos. Es decir, cuando un paciente llega a la guardia refiriendo que tiene vértigo, mareo, y uno ve que tiene una marcha inestable, debemos aclarar y tratar de entender qué entiende el paciente por vértigo y mareo. Si bien esto es muy difícil en edad pediátrica, especialmente en los niños muy pequeños, debemos tratar de hacerlo, ya que esto ayuda a diferenciar patologías auditivas o de afectación del laberinto. Y lo que vamos a ver es la sensación de vértigo, nistagmus y náuseas en este tipo de alteración. Ahora, si hablamos de la ataxia aguda de origen sensorial, podemos decir que este es el resultado de la lesión a 3 niveles: a nivel central, a nivel medular y a nivel periférico. A nivel central, si se afecta la corteza somatosensorial, la vía tálamo-cortical, el tálamo y el lemnisco medial. Si es a nivel medular, es cuando se afectan las columnas posteriores. Y a nivel periférico es cuando se afectan las raíces nerviosas o nervios sensitivos periféricos. Este se caracteriza por presentar una marcha inestable. El Romberg es muy positivo, es decir, en este que cuando le sacamos al paciente la información visual, el paciente pierde la estabilidad y la falta de propiocepción y la alteración sensitiva con afectación de la sensibilidad vibratoria. También hay disminución de reflejos osteotendinosos profundos, y cabe resaltar que este no presenta nistagmus ni vértigo. Algunas entidades que pertenecen a este grupo está el síndrome de Guillain-Barré y su variante, que es el síndrome de Miller-Fisher. Y finalmente, si el niño no lo podemos agrupar a ninguno de estos grupos, pero sí vemos que presenta una ataxia, lo que debemos hacer es realizar maniobras distractoras. Y si la ataxia y los otros síntomas desaparecen, debemos pensar en una causa psicógena, pero es fundamental que descartemos una causa orgánica de forma inicial. Ahora vamos a hablar del manejo inicial. Ante un paciente que se presenta a la sala de urgencias y emergencias pediátricas con una ataxia, debemos proceder de forma habitual con una evaluación inicial aproximada mediante el triángulo de evaluación pediátrica, el motivo de consulta y los signos vitales. Como fuimos viendo a lo largo de todo el curso, el triángulo de evaluación pediátrica nos va a ayudar a clasificar al paciente. En este vamos a ver aspectos importantes, vamos a evaluar aspectos importantes, donde tenemos la circulación, donde vamos a evaluar el color de la piel, vamos a ver si el paciente está pálido, si tiene alguna lividez, vamos a ver la frecuencia cardíaca, vamos a ver la respiración, el trabajo respiratorio, los ruidos respiratorios y el aspecto del paciente. Vamos a ver el tono, la reactividad, si es muy chiquito podemos ver si está muy irritable, si se consuela, no se consuela en los brazos de la madre, la mirada, el llanto, el lenguaje, y esto nos va a ayudar a categorizar al paciente. En este punto debemos tener signos de alarma a tomar en cuenta, como ser el Glasgow igual o menor a 8, la inestabilidad respiratoria, la triada de Cushing, que nos va a ayudar a evaluar la sospecha de la hipertensión endocraniana. En este vamos a tener bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones respiratorias. En caso de que el paciente presente alguno de estos signos de alarma, inmediatamente debemos dirigirnos al shock room. También es importante, evaluar el ABCD. Debemos
asegurarnos la apertura y la permeabilidad de la vía aérea, de presentar alteraciones en el patrón respiratorio. Es muy importante colocar el oxígeno, de preferencia con máscara reservorio. De tratarse de una vía aérea no sostenible, se debe realizar la intubación. Y acá en este punto es importante recordar que la segunda causa de ataxia son las intoxicaciones, por lo que si la sospechamos, antes de intubar al paciente, debemos tratar de aplicar el antídoto si es que lo tiene. Bueno, en la circulación debemos buscar signos de hipoperfusión, y una vez que esté asegurada la vía aérea y la estabilidad hemodinámica del paciente, debemos proceder a buscar otros signos neurológicos, especialmente los que nos indican mayor gravedad, que los mencionamos anteriormente, que son la oftalmoplegia, los signos de foco meningio, la hiporreflexia y la mayor duración de la ataxia. Bueno, una vez que el paciente esté estable, se procede a realizar una anamnesis detallada que nos van a ayudar a determinar los estudios complementarios necesarios y el abordaje terapéutico adecuado. En la anamnesis, bueno, en este punto es imprescindible realizar una anamnesis completa en la que interroguemos sobre la presencia, por ejemplo, de cefalea, las características de esa cefalea, si el paciente tiene fiebre, exantemas, vómitos, alguna alteración del nivel de conciencia, antecedentes de vacunación o infección viral, aparición reciente, de la inestabilidad o caídas poco habituales, nistagmus, traumatismos, ingesta de tóxicos y antecedentes de episodios previos similares, así como la encefalopatía. También debemos indagar acerca de antecedentes familiares, ya que estos nos pueden aportar información sobre la etiología del proceso. Las primeras preguntas deben servir para descartar o hacernos pensar en aquellas entidades que amenazan la vida del paciente. Estas suelen ser las que afectan al sistema nervioso central, ya sea a nivel de fosa posterior o del tronco encefálico, y que podemos clasificarlos en 5 categorías: infecciosa o inflamatoria, neoplásica, vascular, tóxica o traumática. Bueno, algunas preguntas, como dijimos, debemos preguntar si hubo una exposición infecciosa, fiebre, exantema, vacunación. Por ejemplo, si es positivo y nos dicen que fue hace 10 o 15 días, esto puede ser sugestivo de una ataxia aguda postinfecciosa. O si nos refieren que hubo algún antecedente hace 2 días o 4 semanas, puede ser sugestivo de una ataxia por una enfermedad desmielinizante aguda. O, por ejemplo, preguntar sobre la exposición a tóxicos. Debemos preguntar si el familiar sospecha la ingesta, qué fármacos hay en el domicilio, si hay pesticidas, si hay intoxicación de monóxido de carbono, y tomar en cuenta que esta puede ser accidental o no. También debemos indagar sobre traumatismos en cabeza, cuello, ya que podemos estar frente a una ataxia aguda cerebelosa postraumática. Si el paciente presenta la sensación de giro de objetos, de mareos, podemos estar frente a una ataxia vestibular aguda o vértigo paroxístico benigno. Si es o no el primer episodio. Si existe algún trauma emocional, como ser el abuso físico, abuso sexual, bullying, la muerte de algún familiar, podemos estar frente a la presentación de una ataxia aguda psicógena, y también pensar y preguntar si hay algún retraso en el desarrollo. Esto inmediatamente nos va a llevar a pensar en errores innatos del metabolismo. El examen físico, bueno, es primordial los signos vitales, donde debemos ver la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, si hay alguna alteración en el patrón respiratorio y la fiebre. En piel debemos buscar la presencia de exantema viral o rash, que nos puede llevar a pensar en una infección reciente y guiarnos hacia una ataxia postinfecciosa. En la cabeza, siempre y cuando la edad del paciente nos permita, debemos ver la fontanela del paciente,
Si hay diástasis de suturas o aumento del perímetro craneal, que pueden sugerirnos una hipertensión intracraneal debido a un tumor, la hidrocefalia, hemorragia intracraneal, el cuello, que bueno, generalmente lo asociamos a meningismo. Si el paciente presenta fiebre, aspecto tóxico, son altamente sugestivos de una infección del sistema nervioso central. Por otro lado, si aparece la inclinación del cuello, de la cabeza persistente hacia un lado, también se llega a asociar con tumores de fosa posterior. La otoscopía, para ver si podemos detectar una otitis media aguda, y si esta va asociada a vómitos, vértigos y pérdida de la audición, puede ser sugestivo de una laberintitis aguda. Y finalmente el sistema locomotor, que debemos hacer un examen exhaustivo de la espalda, de los miembros inferiores, en particular las caderas. Y bueno, esto es imprescindible para descartar algún traumatismo, alguna artritis o algún otro tipo de alteración musculoesquelética. El examen neurológico, debemos hacer énfasis en el nivel de conciencia y comportamiento, ya que la confusión repentina, la desorientación o la encefalopatía junto con la ataxia debe hacernos descartar una enfermedad esmielinizante aguda, el ictus o intoxicación y en algunos casos tumores. La irritabilidad suele ser llamativa y nos va a sugerir una meningitis, encefalitis y síndrome oxoclonus-mioclonus. Debemos valorar los nervios craneales. En el papiledema, la parálisis de nervios craneales nos van a sugerir una lesión intracraneal o hidrocefalia. El nistagmus nos puede sugerir alteraciones cerebelosas, vestibulares y de la médula. El oxoclonus sugiere un neuroblastoma. También debemos ver si tenemos alteraciones cerebelosas, ya que la desorientación, confusión puede sugerir una intoxicación, una enfermedad desmielinizante aguda, tumores, signos de aumento de la presión intracraneal, que también nos puede sugerir tumor en fosa posterior. Y finalmente el sistema neuromuscular, donde tenemos la hipotonía, que es el signo, bueno, que es el signo más característico del síndrome de Guillain-Barré, botulismo, miastenia gravis o miastenia transversa. También podemos observar la hipotonía con los reflejos osteotendinosos presentes, que es indicativo de disfunción cerebelosa, o la hipotonía con reflejos osteotendinosos abolidos, que es indicativo del síndrome de Guillain-Barré, botulismo. Y finalmente evaluamos el test, la sensibilidad mediante el test de Romberg positivo. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a nombrar en realidad las patologías más frecuentes, ¿sí? Como ya dijimos, la primera causa de ataxia aguda tenemos la ataxia postinfecciosa. Esta es frecuente en niños de 2 a 5 años. Esta se presenta luego de una infección viral o una inmunización y es de inicio agudo. Algunos virus que la producen, está el principal, el virus de la varicela zoster, el virus Epstein-Barr, y bacterias como Mycoplasma, entre los más frecuentes. Otros a mencionar está el coxsackievirus, la hepatitis A, el parvovirus B19, el virus del herpes 1 y 6, sarampión, fiebre tifoidea. El pronóstico de estos es favorable y tiene una resolución autolimitada. Bueno, como ya mencioné, se puede dar también por vacunas, el cual se produce por una reacción autoinmune que es desencadenada por anticuerpos que producen una reacción cruzada con el tejido cerebeloso. La vacuna más frecuentemente asociada a esta patología es la triple viral y la vacuna de la varicela. También tiene una evolución favorable, y acá vamos a hacer énfasis en que si tenemos una historia clínica clara y no se acompaña de ningún otro síntoma, no deberíamos realizar estudios innecesarios. ¿Qué significa esto? Que no está recomendada la realización de neuroimagen y punción lumbar. Debemos controlar de forma evolutiva la resolución del cuadro o la aparición de nuevos síntomas.
Bueno, la segunda causa es la intoxicación, representa el 30% de los casos. Este generalmente se acompaña de alteración de la conciencia. La ingesta puede ser accidental. Puede que estemos encontrando también a la exposición de drogas de abuso o que esté asociado a tóxicos ambientales como ser el monóxido de carbono, el plomo o medicamentos que frecuentemente se suele tener en casa como anticonvulsivantes, antitusivos, benzodiazepinas y alcohol, incluido el alcohol en gel. Bueno, en este tipo de pacientes sistemáticamente debemos solicitar tóxicos en orina y una prueba de tóxicos en sangre para drogas específicas si así amerita la causa, ¿sí? El laboratorio general y una glucemia al pie de cama del paciente. Ahora la ataxia, vamos a hablar de la ataxia aguda relacionada con el traumatismo de cráneo encefálico. En este debemos evaluar signos de traumatismo por más que no se tenga un relato en la anamnesis. Ante hallazgos positivos debemos realizar una tomografía. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar hemorragias intracraneales como el hematoma epidural, el hematoma intraparenquimatoso y cerebeloso. En este punto también debemos pensar en los traumatismos a nivel cervical. Estos suelen asociarse a disección de la arteria vertebral y la arteria cerebelosa posterior-inferior. Lo más frecuente es que esto ocurra a nivel de C1 y C2. La clínica puede presentarse con ataxia, cefalea y vómitos. Si se confirman los antecedentes o el hallazgo del examen físico sugiere una disección o isquemia secundaria, a esta es necesario realizar una resonancia magnética con angiografía para su diagnóstico. Y si es negativo, debemos pensar en un síndrome post-conmoción, que se presenta con ataxia, cefalea de inicio temprano y que tiene una recuperación ad integrum aproximadamente a los 6 meses. Bueno, ahora vamos a hablar de la ataxia y signos de hipertensión endocraniana. En este sí o sí de urgencia debemos realizar una tomografía. Este nos va a ayudar a descartar la presencia de una masa ocupante de espacio, nos va a ayudar a descartar sangrados del sistema nervioso central, abscesos, especialmente si este se va a acompañar de fiebre, cefalea, y también nos va a ayudar a descartar la hidrocefalia. Ahora, si sospechamos un ACV, que por suerte es raro en pediatría, pero bueno, debemos pensarlo, especialmente cuando tenemos algún paciente con alguna patología de base, ya sea trastornos de la hemostasia, algún trastorno vascular o algún trastorno cardiológico. Estos se presentan de forma aguda y el paciente nos va a describir la cefalea como el peor dolor de cabeza de su vida. Y habitualmente se va a asociar alteraciones neurológicas, hemiplegia, mareos y ataxia con desviación al lado afectado. Bueno, una vez que realizamos la tomografía de urgencia, debemos tratar de realizar la resonancia magnética y de preferencia lo que describen las guías es antes de las 6 horas. Ahora, una ataxia asociada a un síndrome meningio, vamos a ver que durante el examen físico vamos a encontrar signos sugestivos de síndrome meningio, como ser vómitos, fotifonofobia, rigidez de nuca y el signo de Brusinski y Kerning. Se debe realizar un ataque de urgencia. Si este es normal, debemos pensar inmediatamente en algo infeccioso como una meningitis o cerebelitis y debemos realizar una punción lumbar. Sí es importante, una vez realizada la punción lumbar, iniciar el tratamiento antibiótico y antiviral según las normas de cada institución. Pero acá debemos hacer énfasis de que no debemos atrasarnos mucho si tenemos alta sospecha de algo infeccioso. Y bueno, la ataxia asociada a fiebre, si se presenta de forma aislada, se debe pensar en un posible cuadro de cerebilitis aguda como diagnóstico, y en ocasiones
el cuadro se va a acompañar de signos de hipertensión endocraniana y alteraciones de la conciencia. En este caso se debe realizar una punción lumbar, pero previamente debemos realizar una neuroimagen para descartar la presencia de edema cerebeloso o una lesión ocupante de espacio que pudiera estar produciéndola. Y bueno, sabemos esto debido al riesgo de enclavamiento del paciente. Acá volvemos a decir que la resonancia magnética es el estudio más sensible, pero si no lo tenemos disponible, debemos realizar una tomografía en primera instancia antes de realizar la PL. Y finalmente, bueno, la ataxia asociada a un síndrome migrañoso o vértigo, debemos pensar en un cuadro de migraña basilar, migraña familiar. Esta clínica se acompaña de cefalea, vómitos, fotofobia. Estos son episódicos y son difíciles de diferenciar del vértigo benigno. Ahora, si tenemos ataxia sola, sin ningún otro síntoma, ¿cuál es la conducta? Dejar al paciente en observación. Si la ataxia persiste más de 72 horas, debemos realizar alguna neuroimagen, o si aparece algún otro signo, también debemos realizar una resonancia magnética o una tomografía inicialmente. Y también debemos evaluar otros hallazgos. Por ejemplo, si tenemos una alteración de la conciencia y ya descartamos todos los signos tóxico-infecciosos, podemos pensar en una encefalitis aguda diseminada, y en este debemos solicitar una tomografía, una resonancia, buscando signos de desmielinización y una punción lumbar para citoquímico y estudios inmunológicos. Ahora, si tenemos una ataxia más una hiporreflexia, o arreflexia, debemos sospechar en patologías que afecten los nervios periféricos, como el síndrome de Guillain-Barré, en el cual cabe destacar que la punción lumbar debe ser diferida, buscando una disociación albuminocitológica. Bueno, algunas series describen la resonancia magnética como el gol estándar en esta patología específica, donde se ve un realce de la cola de caballo, pero no se lo toma como un criterio diagnóstico, ya que no está presente en todos los pacientes. También debemos pensar en una ataxia asociada a convulsiones, que esta se puede producir en el periodo postictal, y en este caso debemos programar un electroencefalograma que no debe ser de urgencia. Bueno, también debemos evaluar si el paciente tiene o no vértigo y si hay antecedentes o no de otitis, para pensar en una disfunción vestibular. Y si no tenemos ningún antecedente de alguna infección del oído medio, debemos pensar en un vértigo paroxístico benigno. Los estudios complementarios. Bueno, los estudios complementarios, ¿cuándo los vamos a pedir? Un laboratorio siempre ante un paciente que acude a la guardia con una ataxia aguda. Lo que debemos pedir es un hemograma completo, una glucemia, gasometría capilar, calcio, iones, urea, creatinina, proteínas totales, coagulación, especialmente si pensamos que el paciente puede requerir algún ingreso a quirófano. Debemos pedir estudio toxicológico y de fármacos en sangre para drogas puntuales, como ser antiepilépticos, benzodiazepinas, fenobarbital, antidepresivos, antihistamínicos. También es necesario hacer un dosaje de carboximoglobina, especialmente en esta época del año. Pensar en estudios metabólicos siempre y cuando estemos presentes o frente a una ataxia aguda episódica, tengamos alteración del nivel de conciencia y datos familiares sobre enfermedad metabólica hereditaria, porque si no podemos retrasar el diagnóstico de estos pacientes, de su causa metabólica. También podemos pedir, como ya dijimos, en orina los tóxicos, y si pensamos en un estudio metabólico, debemos pedir aminoácidos y ácidos orgánicos, la punción lumbar en pacientes que amerite, hemocultivos en pacientes que estemos sospechando un cuadro infeccioso y serologías.
La neuroimagen. ¿Cuándo vamos a pedir una neuroimagen? Vamos a pedir una tomografía de urgencia siempre y cuando estemos frente a un paciente que tiene ataxia más alteración de la conciencia, focalidad neurológica, afectación de los pares craneales, ataxia claramente asimétrica, signos de hipertensión intracraneal y antecedentes de traumatismo craneal. La resonancia magnética, como dijimos, es más sensible para la valoración del parénquima. Una resonancia magnética medular con o sin contraste también es de gran utilidad para valorar la enfermedad desmielinizante aguda, mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barré, y angiografía siempre y cuando pensemos en casos de origen vascular. Otras pruebas complementarias a valorar, tenemos la radiografía de tórax, un fondo de ojos y sospecho de hipertensión endocraniana, como ya mencionamos también el electroencefalograma, que no es un estudio de urgencia, un electromiograma, siempre y cuando nos encontremos frente a un paciente que tiene dificultad para caminar, que tiene el tono disminuido. Y en algunos casos también vamos a pedir una bioquímica ordinaria, o vamos a guardar muestra en realidad, porque en la guardia esto es raro pedirlo, pero debemos pedir guardar muestra para el ácido pirúvico, IgA, IgE, vitamina B12, vitamina E, hormonas tiroideas, alfa-fetoproteínas, si sospechamos en otro tipo de patología. Y también pedir que guarden muestra para un estudio de cariotipos si es necesario más adelante. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño caso clínico, ¿sí? A la guardia ingresa una paciente de 6 años previamente sana. Esta ingresa a nuestro servicio acompañada de su madre, quien refiere que hace 15 días esta paciente presentó fiebre de 39 grados, faringitis no exudativa y adenopatías laterocervicales de 1 centímetro. Revisando la historia clínica del paciente, podemos observar que en ese momento le realizaron serologías para Epstein-Barr y citomegalovirus y un test de estreptococos, siendo todas negativas. En este momento se mantuvo una actitud conservadora y la fiebre remitió a las 72 horas. Hoy la madre la lleva a consulta porque presenta alteraciones del comportamiento asociado a periodos de decaimiento y apatía con otros de irritabilidad y cambios de humor. También la madre nota torpeza para la realización de actividades motoras simples como subir escaleras, escasa coordinación para saltar y caminar. Refiere que últimamente hace 3-4 horas tuvo varias caídas. Sin embargo, la paciente comprende correctamente las órdenes y el habla es normal. No presentó fiebre, no presentó vómitos, diarrea ni otra sintomatología infecciosa asociada. Bueno, cuando entra se hace el triage, vemos los signos vitales, tiene una frecuencia cardíaca de 102, una TA de 175, una buena saturación, vía aérea permeable, ninguna alteración en la parte respiratoria. Sí se ve que la paciente está pálida, bueno, tiene un buen relleno capilar. Y a nivel neurológico observamos, si bien la paciente comprende órdenes, el habla es normal, observamos una marcha táxica, un temblor de intención, surge que la paciente tiene visión doble y una disminución del tono en miembros superiores e inferiores. Durante el sample vemos, como ya dijimos, alteraciones del comportamiento, torpeza para realizar actividades motoras simples, le cuesta caminar, tiene la marcha táxica, temblor de intención, visión doble y disminución del tono en miembros superiores e inferiores, no refiere ninguna alergia, no refiere que toma ningún medicamento, es una paciente sana previamente. La alimentación, la última fue una cena el día anterior, y la madre cree que este cuadro se debe al cuadro que presentó hace 15 días. Bueno, la conducta fue realizar un laboratorio, los tóxicos, se le hizo una vía periférica a la paciente para poder hacerle un estudio, y en la tomografía de urgencia, lamentablemente el resultado fue que la paciente tenía un neuroblastoma.
Posterior a eso se realizó un fondo de ojo y bueno, la paciente se mandó a internar. Bueno, esa es toda la presentación, no sé si tienen algunas preguntas. Bueno, buenísimo, y sí, creo que justamente el caso clínico expresa el temor de cada uno cuando vemos un niño con ataxia, ¿no? Siempre es nuestro temor de si este niño no tendrá una masa de origen oncológico, una masa maligna. Justamente creo que es el temor de la mayoría cuando nos enfrentamos con estos niños, ¿no? Lo Sí, cierto es bueno, que hay que recordar las frecuencias de lo que realmente encontramos. Incluso hay una consulta de Betiana que nos dice, bueno, justamente pensando en las ataxias más frecuentes, como la posinfecciosa, como bien nos mencionaste, ¿cuánto tiempo en general puede durar este cuadro? Yo no sé, Ini, si vos tenés algo de información en cuanto al tiempo de duración que puede presentar un paciente, porque entiendo que muchas veces, y sobre todo si estamos en el interior, uno, bueno, puede transmitir cierta tranquilidad a la familia diciendo, puede durar tanto tiempo. O bueno, incluso en los siguientes controles que uno hace, también saber qué buscar, ¿no? O qué esperar sobre todo. y puede durar más o menos entre 7 a 10 días, pero al tercer día uno debe ir notando la mejoría, especialmente de la ataxia. Si vemos que hasta el tercer día no mejora o aparece algún signo más, debemos hacer una tomografía. Claro, No inmediata, pero bueno, como les digo, si persiste hasta el tercer día, sí debemos realizarlo. claro, claro. Sí, incluso, bueno, yo no sé si los chicos, ahí hay más preguntas, así que voy a ir leyendo. No sé si alguno de los chicos tiene para ser tóxicos en orina. Acá tenemos a alguien que se ve que ingresó sin su usuario habitual, entonces está como anónimo, así que no sé quién es, pero pregunta si una ataxia por medicamentos presenta los mismos síntomas. Y si va a ser por medicamentos, generalmente se va a acompañar de alteración de la conciencia, especialmente si es por las benzodiazepinas. Por eso era que hablábamos en la parte de la ventilación, de vía aérea y ventilación, que si lo sospechamos o existe la sospecha, antes de intubar a un paciente que tiene alguna depresión respiratoria, debemos tratar de intentar pasar el antídoto para lo que estamos sospechando, si es que existe y si lo tenemos a mano. Sí, exacto. Yo creo que los últimos que recuerdo de nuestras ataxias fueron intoxicaciones, ¿no? Recuerdo, Sí, bueno, una niña que había tomado alcohol, ¿te acuerdas de que había alcohol puesto en en las gel. botellitas? O Sí, alcohol sí, en gel, o la sí. nena de las botellitas de... Vieron que Así. antes se usaban esas botellitas en realidad de adorno, Sí, eran como sí. de whisky, de vino y demás. Bueno, la niña había usado eso para tomar el té con unos ositos. Así que bueno, sí, recuerdo ataxias más medicamentosas que posinfecciosas, pero es cierto que son la mayoría. Bueno, y acá Héctor nos hace un comentario, bueno, seguramente a raíz del paciente que estamos a punto de recibir acá en el servicio, ¿no? El fantasma de las Ah, manos limpias cuando hay que informar a la familia alguna de estas causas, obviamente que uno no quiere encontrar, pero bueno, que hay que prestar atención a estas banderas rojas que nos ofreció Ingrid durante su presentación, como para poder hacer el discernimiento adecuado entre, bueno, me quedo tranquilo, es algo posinfeccioso o es algo medicamentoso que seguramente, o si bien no puedo revertir, puedo esperar con tranquilidad, versus este paciente como el que nos presentaste, y bueno, y veremos el paciente que nos están mandando cuál es su diagnóstico definitivo. ah. Sí, yo creo que eso también hay que hablar y ser claros con la familia desde el inicio, ¿no? Abrirle todas las posibilidades diagnósticas para que ellos también se vayan preparando. Justamente yo el caso que lo puse, que tampoco lo quise ampliar mucho porque si no me iba por otros lados, si no me enfocaba en la ataxia. Bueno, yo tuve un paciente de esas características que tuvo ese diagnóstico y al ingreso la verdad fue como, ay, la abuela está loca, está exagerando los síntomas, porque al paciente yo la vi bien a la gordita. Y aparte había un montón de problemas familiares en esa familia. Entonces fue, bueno, a ver, voy a pensar en lo más grave, no puedo, antes de pensar en alguna tontería o en algo psicógeno o que es locura de la abuela, yo debo descartar lo orgánico y obviamente se le solicitó la tomografía y nos encontramos con ese triste diagnóstico, ¿no? Claro, Cuando claro, al inicio, la totalmente. verdad, no se le estaba dando capaz la importancia a la abuela.
En Claro, realidad claro. pensábamos que era una exageración. Claro, claro, sí, la importancia de esto de no ir, y cuando nos tocan sobre todo cuestiones neurológicas, o bueno, como vamos a ver en el próximo encuentro, cuestiones incluso hasta psiquiátricas, de poder nosotros como profesionales realmente tener la calidad humana para poder, bueno, diferenciar y muchas veces sobrepasar estas situaciones que a veces pueden generarnos hasta cierto disconfort en la atención del paciente, pero bueno, separar las aguas y captar las banderas rojas como algo importante, ¿no? Sí, sí, es lo más importante, las banderas rojas, siempre tomarlas en cuenta. Bueno, perfecto, y creo que no hay más preguntas. Bueno, acá Héctor nos hace un comentario de que nos tocó en Zapala, dice ataxia de 2 hermanas que se intoxicaron con benzodiazepinas vencidas hace 2 años atrás. Mira, en verdad nosotros los que hemos tenido eran de fármacos en realidad todavía activos, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta como posibilidad dentro de los fármacos vencidos, la posibilidad de intoxicación también. Bueno, creo que estamos en tiempo, ya llegamos justo a las 15 y un par de minutos más, ya sin preguntas, así que te agradezco mucho Ingrid, tu presencia, la presentación que estuvo excelente, impecable, súper claro, y esto, como te decía, la posibilidad de ofrecernos entre nosotros el conocimiento y estas banderas rojas para poder interconsultarnos adecuadamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Ingrid. No, a ustedes, pues, gracias y bueno, perdón por la demora y los problemas técnicos. No hay ningún problema. Bueno, y Saludos para a el resto de todos. los participantes, recordarles que el miércoles que viene a las 14 horas nos vamos a encontrar con la doctora Verónica Alonso, que es psiquiatra infantil, y la licenciada Fernanda Urrere, que es psicóloga, ambas dentro del equipo de salud mental de la provincia de Neuquén, que nos van a ofrecer tips para el abordaje en niños que presentan situaciones psiquiátricas agudas y excitación psicomotriz aguda. Así que bueno, preparen sus preguntas, la verdad que va a ser un encuentro particular justamente porque en general nos cuesta un poco poder reunirnos con la parte de salud mental y en general a nosotros los pediatras o quienes abordamos niños en las urgencias tenemos cierto temor o cierto rechazo justamente ante estos pacientes. Así que preparen sus preguntas y nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau, saludos a todos.